Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo por mi parte estoy súper emocionada de compartir con ustedes un tema que estoy segura les va a encantar y que ha estado en boca de todos. Y sí, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y talentosas, y en particular, en un tema que a muchos les tiene con el corazón latiendo a mil, su vida amorosa y sus relaciones. Pero ojo, no solo vamos a hablar de rumores y especulaciones, sino que vamos a profundizar en las declaraciones de la propia Hande y en la evidencia que nos da la farándula. Y es que, como dice el título, hoy vamos a desentrañar la verdad sobre si es posible o no ver a alguien como amigo de específicamente, en el caso de Hande. Prepárense para una dosis de drama, análisis y por supuesto mi opinión personal. Antes de comenzar, y porque sé que son lo máximo, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre celebridades, moda, tendencias y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y estar al día con todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Hande Erçel, para quienes no la conocen, es una estrella en ascenso. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un ícono de la televisión turca y en una figura muy popular a nivel internacional. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, donde su química con el CEO protagonista, Kerem Bürsin, encendió la pantalla y, por supuesto, también las redes sociales. Y precisamente ahí, en ese rodaje y en las redes, es donde empezó la historia que nos interesa hoy. ***** El comienzo del romance, Love is in the Air y la conexión innegable *****. La chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue algo que se construyó lentamente, fue una explosión instantánea. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos en Love is in the Air, la energía entre ellos era palpable, una fuerza magnética que trascendía la pantalla y se sentía a través de las imágenes. La química entre ellos era evidente no solo en la actuación, sino también en la forma en que se miraban, en sus risas y en la complicidad que compartían. Era algo que los fanáticos percibían y que inevitablemente generó un entusiasmo colectivo. En una industria donde los romances en pantalla a menudo se quedan en la ficción, la conexión entre Hande y Kerem parecía diferente. Era más profunda, más genuina. Y así, los rumores comenzaron a circular con fuerza. Fotografías compartidas fuera del set, mensajes enigmáticos en redes sociales, escapadas románticas que se filtraban a la prensa, cada detalle alimentaba la especulación y mantenía a sus seguidores en vilo. Las redes sociales, en particular, jugaron un papel crucial en la difusión de estos rumores. Los fanáticos, con sus ojos atentos y su capacidad para analizar cada detalle, recopilaban pistas, analizaban gestos y creaban teorías sobre la naturaleza de su relación. Cada publicación, cada comentario, era objeto de debate y análisis. Los hashtags como #Hande Kerem y #Senalcap se convirtieron en tendencia, y las cuentas de fans dedicadas a la pareja florecieron en Instagram, Twitter y otras plataformas. La expectativa era alta y la anticipación crecía con cada día que pasaba. La pregunta que todos se hacían ¿era real o simplemente una estrategia de marketing para la serie? La respuesta, como suele suceder en el mundo del espectáculo, llegó de manera gradual, a través de pistas sutiles y declaraciones ambiguas. Pero finalmente, y para deleite de sus seguidores, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron una relación que para muchos representaba la realización de un sueño. ****, el amor en plenitud, momentos felices y la idealización del romance ****. Durante el tiempo que duró su relación, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en la pareja favorita de todos. Sus apariciones públicas eran eventos que generaban una gran expectación. Cada vez que se presentaban juntos, la química entre ellos brillaba con más intensidad. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo irradiaba amor y felicidad. Parecían dos almas gemelas que se habían encontrado y que, por fin, habían encontrado la felicidad. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor. Sus publicaciones, repletas de fotos juntos y mensajes cariñosos, eran la envidia de todos. Compartían momentos íntimos, celebraban sus logros y se dedicaban mensajes que evidenciaban su profundo afecto. Cada detalle era analizado por sus seguidores, quienes se sentían parte de su historia de amor. Las entrevistas también fueron un reflejo de su felicidad.
Hablaban el uno del otro con admiración y respeto. Destacaban sus cualidades y el impacto positivo que tenían en sus vidas. Parecían estar viviendo un cuento de hadas, y sus seguidores no podían evitar sentirse contagiados por su alegría. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación. Las revistas y los programas de televisión dedicaban portadas y reportajes a su relación. Se les consideraba un ejemplo de amor verdadero, una prueba de que los sueños sí se hacen realidad. La idealización del romance alcanzó su punto máximo. Sin embargo, como suele suceder, el amor no siempre es para siempre. La vida a veces nos depara sorpresas, y el destino puede tomar caminos inesperados. La pareja, que parecía tan sólida y feliz, anunció su separación. El mundo, que había sido testigo de su amor, se quedó con el corazón roto. Asterisco asterisco el dolor de la ruptura, rumores, especulaciones y el impacto en los seguidores asterisco asterisco. La noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un duro golpe para sus seguidores. El shock fue palpable. La pareja, que parecía destinada a estar junta para siempre, de repente, ya no lo estaba. La decepción fue generalizada. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había terminado su amor? Las preguntas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Los fanáticos, con su cariño y su preocupación, exigían respuestas. Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular con fuerza. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones externas. La verdad, sin embargo, permaneció en secreto. Hande y Kerem, siempre discretos y profesionales, se mantuvieron alejados del escándalo. No hicieron declaraciones incendiarias ni revelaron detalles íntimos de su relación. Prefirieron mantener la privacidad y respetar el dolor del otro. Esta actitud, aunque admirable, no hizo más que alimentar la curiosidad y la especulación. La ruptura inevitablemente tuvo un impacto en sus carreras. Las críticas aumentaron, las expectativas disminuyeron y la presión mediática se intensificó. Tuvieron que lidiar con el escrutinio público, con las preguntas indiscretas y con la tristeza de sus seguidores. A pesar del dolor, ambos demostraron una gran fortaleza. Siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Se enfocaron en sus proyectos, en sus amigos y en su familia. Demostraron que la vida continúa, incluso después de una ruptura. Asterisco asterisco la amistad después del amor, un tema complejo y lleno de matices asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en el tema central de este vídeo: ¿es posible mantener una amistad después de una relación romántica? ¿Es posible ver a alguien como amigo después de haber compartido momentos tan especiales? La respuesta, como hemos visto, no es sencilla. En el caso de Hande y Kerem, la situación es aún más compleja. Después de su ruptura, intentaron mantener una relación cordial, al menos en público. Se han visto en eventos, han evitado cualquier tipo de conflicto y han hablado bien el uno del otro. Han demostrado madurez y respeto mutuo, pero la pregunta sigue siendo: ¿son realmente amigos? La respuesta, como sugiere el título, parece ser complicada. La dinámica entre ellos, inevitablemente, ha cambiado. Ya no son la pareja enamorada que todos conocían. La intimidad, la confianza y la complicidad han dado paso a una nueva relación, una relación que debe ser construida sobre bases diferentes. Es importante entender que una ruptura, especialmente después de una relación intensa, genera una serie de emociones complejas. La tristeza, la decepción, la frustración, e incluso el resentimiento pueden estar presentes. Es difícil, por no decir imposible, borrar de la noche a la mañana todos los sentimientos que hubo en su momento. La herida, aunque cicatrice, dejará una marca. Y aunque ambas partes puedan desear mantener una amistad, el proceso es largo y doloroso. Requiere tiempo, paciencia y mucha comunicación. Hay que sanar las heridas, superar el dolor y aprender a mirar al otro desde una perspectiva diferente. Es un proceso de adaptación que puede llevar meses, incluso años. Asterisco asterisco la perspectiva de Hande: silencio, prudencia y la importancia de la amistad asterisco asterisco. Hande, en varias entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la amistad en su vida. Ha destacado el valor de tener amigos que la apoyen, la comprendan y la acompañen en su camino. Ha expresado su gratitud por las personas que han estado a su lado en los momentos buenos y en los malos. Sin embargo, nunca ha confirmado explícitamente que Kerem sea uno de sus amigos.
siempre ha sido prudente en sus declaraciones, evitando cualquier afirmación que pueda generar expectativas o malentendidos. Su silencio, en este caso, es elocuente. Es importante recordar que Andy es una persona reservada, que valora su privacidad y que protege su intimidad. No le gusta hablar públicamente sobre su vida personal, y prefiere mantener sus relaciones en un ámbito privado. Esta actitud comprensible dificulta aún más la comprensión de la naturaleza de su relación con Kerem. *** La evidencia, nuevas relaciones, cambios de dinámica y la presión mediática ***. Pero, ¿qué dice la evidencia? ¿Qué podemos deducir de las acciones y las declaraciones de Andy y Kerem? Después de su ruptura, Andy ha tenido otras relaciones, incluyendo una con el actor Murat Boz. La relación con Murat fue diferente. Fue más discreta, menos mediática y la ruptura, aunque también fue noticia, no generó tanto impacto como la anterior. En cuanto a Kerem, también ha estado involucrado en otras relaciones después de Andy. Y es ahí donde el escenario se complica. La dinámica entre ellos inevitablemente se ha visto afectada por las nuevas relaciones. Si han tenido una amistad real, ¿cómo reaccionarían ante una nueva pareja del otro? ¿Cómo manejarían la situación en eventos sociales o en el trabajo? Son preguntas difíciles de responder, y cada persona lo afronta a su manera. La presión mediática también juega un papel importante. La gente constantemente está esperando ver un acercamiento, una reconciliación. Cada foto juntos, cada declaración, es analizada al milímetro. Esto puede dificultar aún más el proceso de transición de una relación romántica a una amistad. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias y de historias, tienden a dramatizar cualquier interacción entre ellos, alimentando la especulación y la expectativa de un posible reencuentro romántico. *** La teoría vs. La práctica, la dificultad de la amistad post-romance ***. Volviendo a la pregunta central, ¿es posible ver a alguien como amigo después de haber sido pareja? Mi respuesta es que en teoría sí, es posible. La amistad en su esencia se basa en el afecto, la confianza, el respeto y la lealtad. No hay una razón objetiva para que dos personas que se han querido, que han compartido momentos especiales y que se conocen profundamente, no puedan ser amigos. Pero la práctica es mucho más complicada. Requiere mucha madurez emocional, mucha comunicación y sobre todo, mucho tiempo. Hay que sanar las heridas, superar el dolor y aprender a mirar al otro desde una perspectiva diferente. Hay que aceptar que la relación ha cambiado, que ya no es la misma, y que la intimidad, la pasión y la complicidad han dado paso a un nuevo tipo de vínculo. En el caso de Andy y Kerem, creo que lo que vemos es un respeto mutuo, una cordialidad que evita conflictos. Puede que exista cierto cariño, pero no creo que hayan logrado construir una amistad en el sentido estricto de la palabra. La historia que compartieron, la intensidad de sus sentimientos y el impacto que tuvieron en sus vidas hace muy difícil que se vean como simples amigos. *** El análisis final, respeto, cordialidad y la incertidumbre del futuro ***. En resumen, hemos analizado la relación entre Andy Ercel y Kerem Bürsin, explorando la dificultad de mantener una amistad después de una ruptura amorosa. Hemos visto que la teoría dice que es posible, pero la práctica es complicada, especialmente cuando hay sentimientos intensos de por medio, una ruptura mediática, nuevas relaciones en el horizonte y una presión mediática constante. Para concluir, creo que Andy y Kerem han demostrado madurez y respeto mutuo, pero no necesariamente una amistad. La historia que compartieron, las emociones involucradas y la presión externa hacen que sea difícil, y tal vez imposible, que se vean simplemente como amigos. Es más probable que mantengan una relación cordial, basada en el respeto y en la buena educación, pero no en la intimidad y la confianza que caracterizan a una verdadera amistad. El futuro, por supuesto, es incierto. Las relaciones evolucionan y las personas cambian. Es posible que con el tiempo Andy y Kerem logren construir una amistad genuina. Pero por ahora, lo más probable es que sigan siendo dos personas que se respetan, que se cruzan en eventos sociales y que se tratan con cortesía. Y en el fondo, ¿realmente importa si son amigos o no? Lo importante es que ambos estén bien, que sean felices y que sigan adelante con sus vidas. Han construido una carrera exitosa, son admirados por millones de personas y han dejado una huella en el mundo del entretenimiento. Han demostrado una gran fortaleza y una gran capacidad para superar las adversidades.
En definitiva, la relación entre Andercel y Kerem Bürsin es un reflejo de la complejidad del amor y de la dificultad de mantener una amistad después de una ruptura. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas, sobre el dolor y la esperanza, y sobre la importancia de la madurez emocional y el respeto mutuo. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es posible mantener una amistad después de una relación amorosa? ¿Creen que Hande y Kerem son amigos? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, los quiero. Nos vemos en el próximo. Chao.